¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios no responde aún? ¿Por qué tarda tanto en llegar ese milagro que tanto anhelas? ¿Te has sentido frustrado al ver cómo los días pasan, las puertas no se abren y lo que esperas de lo alto parece retrasarse sin explicación? ¿Qué haces cuando todo tu ser grita ya es hora, pero el cielo parece guardar silencio? ¿Y si te dijera que el retraso que estás viviendo no es una negación, sino una preparación divina? ¿Y si el tiempo de espera que tanto te inquieta es, en realidad, parte de un plan perfecto, diseñado con precisión celestial por un Dios que nunca llega tarde, aunque a veces parezca hacerlo? Tal vez no lo ves aún, pero detrás de cada segundo de espera hay un propósito eterno. Hay algo que Dios está moldeando en ti, algo que se está alineando en el mundo espiritual que transformará tu vida cuando el momento sea el correcto. Hay una verdad que muchos conocen de labios, pero pocos entienden con el corazón. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Él no trabaja según nuestros relojes, ni se rige por nuestros calendarios. Su tiempo es sagrado, eterno y exacto. No se adelanta ni se atrasa, llega cuando debe llegar. Y esta revelación no solo tiene el poder de consolar tu alma, sino también de transformar por completo tu manera de orar, de esperar y de vivir. En este estudio bíblico revelaremos secretos espirituales sobre el tiempo de Dios que cambiarán la forma en que enfrentas las demoras, las oraciones sin respuesta y los silencios del cielo. Descubrirás que hay momentos que Dios detiene a propósito, porque si actuara antes, destruiría lo que en realidad quiere bendecir. Aprenderás que hay bendiciones que aún no llegaron, porque primero Dios quiere proteger tu alma de lo que podría dañarte si las recibieras prematuramente. Este mensaje es para ti si alguna vez has sentido que Dios te olvidó, si has llorado por no entender por qué todo tarda tanto. Aquí entenderás que cuando parece que nada está pasando, en realidad el cielo está en movimiento. Y cuando todo se alinea en lo invisible, el tiempo perfecto de Dios se manifiesta en lo visible con poder, gracia y gloria. Así que antes de comenzar este viaje espiritual, te invito a hacer algo poderoso y simbólico. Escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Es una señal de que estás aquí, sediento de Dios y comprometido con lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Cada comentario con esta frase fortalece nuestra comunidad espiritual y une a miles de creyentes alrededor del mismo clamor. Esperar en Dios con fe, no con ansiedad. También quiero pedirte que le des me gusta a este video. Esto no es solo un gesto técnico. Cuando haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a muchas otras personas que también están luchando con la espera. YouTube mostrará este contenido a quienes más lo necesitan. Es una forma sencilla de convertirte en un canal de bendición para alguien que quizás hoy está a punto de rendirse. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Muchos hermanos y hermanas usan estos vídeos como su alimento espiritual diario, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cercana o una comunidad de fe activa. Al suscribirte, te conviertes en parte de una familia espiritual que se apoya, se fortalece y se une en la verdad de Cristo. Aquí, cada estudio bíblico es una cita divina. No estás solo. Hoy vas a descubrir por qué Dios a veces tarda en responder, qué significa realmente esperar en el Señor, cómo distinguir entre una demora divina y una prueba de fe, cuál es la bendición que solo se activa cuando el tiempo de Dios llega y cómo mantener viva la esperanza cuando el reloj humano dice ya es tarde, pero el corazón de Dios dice espera un poco más. Te advierto algo muy importante. El penúltimo mensaje de este estudio puede contener una palabra específica para tu vida, una clave espiritual que desbloqueará una nueva etapa en tu fe. Por eso, quédate hasta el final.
Cada parte de este estudio ha sido escrita bajo oración y guía espiritual, esperando que seas uno de los escogidos que lleguen a recibir la revelación completa. Si puedes, busca un lugar tranquilo. Silencia otras distracciones. Este no es un vídeo más. Es un encuentro con la voluntad perfecta de Dios. Prepárate, porque el estudio está a punto de comenzar. Cuando hablamos del tiempo perfecto de Dios, pocos relatos son tan reveladores como la historia de Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió un hijo, y pasaron 25 años antes de que esa promesa se cumpliera. ¿Te imaginas? Un cuarto de siglo esperando que lo que Dios mismo le dijo se hiciera realidad. En Génesis 12, Dios llama a Abraham y le promete hacer de él una gran nación, pero con los años, Abraham y Sara envejecen y el vientre de ella continúa estéril. Cada año que pasaba parecía una burla al plan divino. A los ojos humanos, todo indicaba que la promesa ya no tenía sentido. ¿Y sabes qué es lo más profundo de todo esto? Que Dios no se apresuró ni un solo segundo, aunque Abraham dudó, se cansó y hasta trató de forzar el cumplimiento divino a su manera, cuando engendró a Ismael con Agar. Pero lo que se hace fuera del tiempo de Dios jamás lleva la plenitud de su bendición. Ismael nació por voluntad humana. Isaac nació por cumplimiento divino, y esa diferencia marcó generaciones enteras. Esta historia nos enseña una verdad poderosa. Dios no está interesado en cumplir promesas rápidamente, está interesado en cumplirlas perfectamente. Muchas veces, en nuestro afán, queremos que lo que Dios prometió se haga realidad ya, pero no entendemos que su tiempo también forma parte del milagro. El proceso que vivimos entre la promesa y el cumplimiento es parte esencial del plan, porque durante ese tiempo Él está formando en nosotros la fe necesaria para sostener la bendición que vendrá. Abraham no solo recibió un hijo, recibió un legado eterno, y eso no podía darse de forma apresurada. Si Dios hubiera cumplido la promesa en el primer año, quizás Abraham no habría conocido el rostro profundo de la fe, ni habría llegado a ser el padre espiritual de millones. Del mismo modo, hay cosas que Dios te ha prometido, pero que aún no llegan. No es que Él te haya olvidado, es que te está preparando. Está haciendo madurar tu carácter, está limpiando tu alma, está alineando el entorno espiritual, está enseñándote a esperar con confianza. Porque cuando llegue el momento exacto, lo que Él prometió nacerá, no como un capricho humano, sino como una manifestación gloriosa de su fidelidad. Y cuando eso suceda, sabrás que no vino por tu fuerza, ni por tus méritos, sino por su perfecto tiempo. Así como Abraham miró a Isaac con lágrimas en los ojos y dijo, Dios lo hizo, tú también mirarás esa bendición cumplida y exclamarás, esto lo hizo el Señor y es cosa maravillosa delante de mis ojos. Salmo 118, 23. Este primer tema nos deja una lección clara. La espera no es pérdida de tiempo, es el campo de entrenamiento de la fe. Y lo que parece retraso, en realidad es estrategia divina. Ahora que has comprendido esto, vamos a avanzar hacia un segundo escenario bíblico igual de impactante, donde el tiempo perfecto de Dios no solo rescató a una persona, sino a toda una nación. Durante más de 400 años, el pueblo de Israel vivió esclavizado en Egipto. Generación tras generación clamaba al Dios de sus padres, esperando una intervención que no llegaba. Imagina nacer, vivir y morir, esperando una promesa que parece lejana. Y sin embargo, seguir creyendo. Eso es lo que vivieron miles de hebreos en la opresión, sosteniéndose solo por una esperanza, que un día Dios cumpliría su palabra. La Biblia dice algo profundamente revelador en Éxodo 2, 23, 25. Y clamaron los hijos de Israel, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre,
y oyó Dios su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aquí hay una verdad oculta a simple vista. Dios no es sordo a nuestro clamor, pero responde cuando todo está espiritualmente alineado. No es que el Señor se haya olvidado de su pueblo, ni que el clamor no hubiera llegado antes. Es que el momento perfecto no había llegado aún. Moisés todavía no estaba listo. El faraón aún no había endurecido lo suficiente su corazón. La fe del pueblo todavía estaba en construcción. Dios actúa cuando el escenario está perfectamente preparado, porque lo que Él hace no es improvisado, es eterno, profundo y redentor. Muchos creyentes preguntan, ¿por qué Dios no me responde si llevo años orando? Y la respuesta es esta: porque Él no solo quiere sacarte de Egipto, quiere transformarte en el proceso. La espera no es castigo, es preparación. Dios no solo busca liberar tu situación, sino también moldear tu identidad, para que cuando salgas del desierto no seas un esclavo libre, sino un hijo maduro. Cuando finalmente llegó el tiempo de Dios, Moisés fue enviado. Y no fue cualquier rescate. Fue una manifestación gloriosa del poder divino. Las plagas, el cruce del Mar Rojo, la columna de fuego, el maná del cielo. Todo eso ocurrió cuando el reloj celestial marcó la hora exacta. Y aquí viene lo más poderoso. Si Dios hubiese actuado antes, el pueblo no habría comprendido su gloria. Necesitaban primero vivir la impotencia humana para entender el poder sobrenatural de su Dios. Así también contigo. Tal vez estás clamando, luchando, esperando una intervención divina. Tal vez llevas años en un Egipto emocional, económico o espiritual, y piensas que Dios se ha olvidado de ti. Pero no es así. Él está escuchando, Él ve tu dolor. Él no es indiferente, solo espera el momento en que todo esté listo, y cuando actúe, lo hará de manera tan sobrenatural que nadie podrá atribuirle el mérito al hombre. Ese es el estilo de Dios, llegar justo cuando ya no hay esperanza humana, para demostrar que Él es suficiente. Y cuando ese día llegue, y llegará, tú también cruzarás tu propio Mar Rojo, no por fuerza humana, sino por intervención divina. Y sabrás que todo el sufrimiento, toda la espera y cada lágrima fueron parte del camino hacia el cumplimiento perfecto, porque los tiempos de Dios no solo son perfectos, también son redentores. Y Él jamás llega tarde, jamás. En el primer libro de Samuel encontramos a Ana, una mujer profundamente angustiada, atrapada en el dolor de la esterilidad. Durante años fue objeto de burla por parte de Penina, su rival, y soportó el peso de una cultura que veía la maternidad como señal de favor divino. ¿Cómo te sentirías si tu mayor anhelo fuera negado, mientras los demás te miran como si estuvieras siendo castigado por Dios? Así vivía Ana, con lágrimas contenidas, oraciones prolongadas y la sensación constante de que el cielo estaba callado. Pero hay algo que marca la diferencia en esta historia. Ana no se resignó. Ella persistió en oración. Año tras año subía al templo, incluso con el alma rota, y allí se derramaba ante Dios. En 1 Samuel 1:10 leemos: con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No gritó, no culpó, no exigió, lloró y esperó. Porque cuando uno entiende que Dios es el único que puede intervenir, se cae toda pretensión de controlar el tiempo. Solo queda el quebranto y la fe. Lo que pasó después fue una respuesta que llegó en el tiempo exacto de Dios. El sacerdote Elí primero la juzgó mal, pensando que estaba ebria, pero al escuchar su historia, le dio una palabra: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Y fue así. En el tiempo de Dios, no en el de Ana, nació Samuel,
uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué tanto dolor? Porque el hijo de Ana no iba a ser solo un hijo más, iba a ser un instrumento de restauración para una nación entera. Samuel sería el que ungiría a David, el que traería la voz de Dios en tiempos de silencio. Y para ese llamado se necesitaba una madre forjada en la oración, no en la comodidad. El tiempo de espera no era un castigo, era una construcción. Dios no estaba ignorando a Ana, estaba preparando el vientre de una intercesora. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Estás llorando por una promesa no cumplida, por algo que aún no llega, y crees que Dios está en silencio, pero no lo está. Él te está moldeando. Porque cuando llegue lo que esperas, no será un regalo más, sino una obra divina con propósito eterno. Ana recibió no solo a Samuel, recibió restauración, honra y una nueva identidad. La mujer estéril se convirtió en madre del profeta. Y todo porque no se rindió durante el tiempo de espera. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a esperar como Ana? ¿A llorar sin perder la fe? ¿A seguir orando, incluso cuando otros te malinterpreten o se burlen de tu silencio? Hoy el Espíritu Santo te dice: estoy escuchando tus lágrimas. No he olvidado tu petición, pero quiero que sepas que lo que te daré no será común, será profético. Cuando el tiempo de Dios se cumpla en tu vida, verás que cada minuto de espera fue necesario. Cada lágrima sembrada en oración fue un ladrillo en la construcción del milagro. Y sabrás, como Ana, que el reloj del cielo nunca falla. Solo espera el momento justo para glorificarse. En Juan 11 encontramos uno de los relatos más impactantes del ministerio de Jesús: la muerte y resurrección de Lázaro, amigo íntimo del Señor. Marta y María, hermanas de Lázaro, enviaron un mensaje urgente a Jesús cuando su hermano enfermó gravemente. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. Y sin embargo, Jesús no fue de inmediato. El texto bíblico dice que, sabiendo Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. A primera vista, parece incomprensible. ¿Cómo puede Jesús, sabiendo que su amigo está muriendo, no correr a sanarlo? ¿No es eso una omisión, una demora injusta? Pero aquí está la clave. Jesús no actúa por presión emocional, sino por dirección divina. Él sabía que había algo más grande en juego. No solo una sanidad, sino una manifestación gloriosa del poder de Dios sobre la muerte. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Todo parecía acabado. La muerte ya había hecho su trabajo. El cuerpo estaba envuelto, el sepulcro cerrado y el duelo instalado. Pero cuando María le dice, entre llanto y fe quebrada: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:32. Jesús no se justifica, solo llora con ella. Y luego camina hacia la tumba con autoridad celestial. Y entonces sucede lo imposible. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y el que estaba muerto volvió a la vida. ¿Qué nos enseña este relato sobre los tiempos de Dios? Primero, que el tiempo de Jesús no es el tiempo del dolor humano. Lo que para nosotros es desesperación, para Él es escenario de gloria. Marta y María querían una sanidad. Jesús quería mostrar resurrección. Segundo, que Dios no llega tarde. Llega cuando el milagro tiene mayor impacto eterno. Si Lázaro hubiese sido sanado estando enfermo, muchos habrían dicho que fue casualidad o que se recuperó por sí mismo. Pero al resucitarlo después de 4 días muerto, nadie pudo negar el poder sobrenatural de Cristo, y la gloria fue total. Tercero, que incluso cuando todo parece muerto en tu vida, un sueño, una relación, un llamado, una promesa, Dios aún puede hablar y traer vida donde había muerte. Tú, sepulcro,
Puede ser el escenario donde Dios decida glorificarse, si tienes fe para esperar su momento. Tal vez estás en ese cuarto día, el día donde todo parece perdido, donde ya no hay señales de vida, donde todos han desistido. Pero si algo nos enseña la historia de Lázaro es esto: a veces Dios espera a que no quede otra explicación más que Él. Si estás en un tiempo de silencio, de espera larga o de aparente abandono, no pierdas la esperanza. Puede que tu milagro no venga en el primer día ni en el segundo, pero cuando llegue el cuarto día, el día de Dios, todo cambiará. Y cuando eso pase, ya no dirás: Señor, si hubieses estado aquí, sino: Señor, tú llegaste cuando más gloria pudiste recibir. Gracias por tu tiempo perfecto. Cuando pensamos en el tiempo perfecto de Dios, no podemos ignorar la historia de Esther, una mujer judía que se convirtió en reina del imperio persa sin que nadie, excepto su primo Mardoqueo, supiera de su origen. A primera vista, parecería que su belleza la llevó al palacio, pero la mano de Dios estaba operando desde mucho antes, preparando el escenario para una intervención precisa en el momento más crítico. En el libro de Esther, vemos cómo Amán, enemigo del pueblo de Dios, logra manipular al rey Asuero para emitir un decreto genocida contra los judíos. La fecha estaba sellada, el edicto era irreversible, la aniquilación era cuestión de tiempo, todo parecía perdido. Pero en medio de esa amenaza, Mardoqueo envía un mensaje a Esther que encierra una de las frases más proféticas de la Biblia. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. ¡Qué declaración poderosa! Mardoqueo le dice: Esther, quizás todo lo que viviste, el concurso, el palacio, el silencio sobre tu identidad, fue parte de un diseño divino para este momento exacto. Y aquí es donde el tiempo de Dios brilla con luz propia. Ni antes ni después, Esther se presenta ante el rey, arriesgando su vida para interceder por su pueblo. El momento era tan delicado que una mínima acción fuera de lugar podría haberle costado la vida. Pero Dios la colocó allí en ese día, con ese rey, en ese ambiente exacto, porque el cielo nunca improvisa. Esther ayunó 3 días. No se movió por emoción, sino por dirección. No actuó en la desesperación, sino en el discernimiento del tiempo perfecto de Dios. Y cuando habló, el corazón del rey se inclinó. Amán fue desenmascarado. El decreto fue neutralizado. Y los judíos fueron preservados justo a tiempo. Esta historia nos recuerda que Dios nunca es indiferente al peligro de su pueblo, pero Él no siempre actúa anticipadamente para evitarnos el miedo. A veces permite que lleguemos al borde del abismo, solo para demostrar que Él es capaz de detener la caída en el último segundo. Esther no sabía que se convertiría en salvación para su pueblo, pero Dios sí lo sabía. Y así, también contigo. Tal vez no entiendes por qué estás donde estás, o por qué Dios te colocó en ese lugar, con esas personas, en esa situación. Pero, ¿y si tú también has llegado a este lugar para esta hora? ¿Y si tu posición, tu historia, incluso tu dolor, son parte de un diseño profético que aún no ves completamente? Cuando todo parece perdido, el tiempo de Dios puede manifestarse con una exactitud asombrosa. El edicto puede estar firmado, el enemigo puede estar celebrando, el reloj puede estar a punto de marcar el fin, pero Dios sigue siendo el dueño del tiempo. Y cuando Él dice, ahora, todo se revierte. Lo que iba a ser muerte se convierte en vida. Lo que parecía derrota se transforma en victoria. Y lo que parecía casualidad se revela como un plan divino perfectamente orquestado desde el cielo. En Juan 2:1-11 encontramos uno de los relatos más simbólicos y ricos en significado espiritual del Nuevo Testamento, las bodas de Caná de Galilea,
donde Jesús realizó su primer milagro al convertir agua en vino. Aparentemente era solo un evento social, una boda sencilla en una aldea pequeña. Pero allí, en lo cotidiano, Dios tenía preparado un escenario profético para iniciar la manifestación de su gloria. El vino se había acabado. En la cultura judía, eso era una gran vergüenza para los anfitriones. El momento que debía ser de gozo podía terminar en humillación pública, y allí estaba María, la madre de Jesús, quien se acercó a él con una petición aparentemente simple: no tienen vino. Juan 2:3. Pero la respuesta de Jesús fue inesperada. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2:4. Esto es profundamente revelador. Jesús sabía que tenía poder para hacer el milagro, sabía que podía intervenir, pero también sabía que cada manifestación divina debe ocurrir dentro del tiempo del Padre. Jesús no se movía por necesidad, sino por propósito. No actuaba por presión humana, sino por dirección divina. A pesar de eso, María, con sabiduría espiritual, les dice a los sirvientes una frase que sigue siendo vigente para todos los creyentes: haced todo lo que os diga. Juan 2:5. Y entonces, cuando todo estaba listo, Jesús habló. Mandó llenar las tinajas de agua. No vino del cielo, no hubo rayos ni truenos, solo agua. Pero cuando el momento fue perfecto, esa agua se transformó en vino. Y no en cualquier vino, en el mejor vino. Esto nos enseña algo profundo sobre el tiempo de Dios. Él no solo sabe cuándo actuar, sabe exactamente cómo glorificarse. El vino no faltó por casualidad. Faltó para que la gloria de Cristo se manifestara por primera vez, y lo hizo en un entorno común, para mostrar que el tiempo divino puede irrumpir incluso en lo cotidiano. Lo que parecía un problema social se convirtió en una señal profética. Dios transforma lo común en extraordinario, cuando todo está alineado con su hora. Quizás hoy tú también sientes que el vino se acabó en alguna área de tu vida. La alegría, la esperanza, las fuerzas, la fe, y estás esperando que Dios actúe. La tentación es forzar el milagro, presionar la respuesta, pero Jesús sigue diciendo hoy: aún no ha llegado mi hora. Eso no significa que no lo hará, significa que cuando lo haga será tan exacto, tan glorioso y tan perfecto que todos los que estén a tu alrededor sabrán que fue Él quien intervino. ¿Y cuál fue el resultado del milagro en Caná? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Juan 2:11. Cuando Dios actúa en su tiempo, no solo suple una necesidad, también fortalece la fe de quienes lo rodean. Tu milagro no es solo para ti, es una señal para los demás. Es un testimonio vivo del poder de Dios cuando todo parece terminado, pero aún queda una palabra por decir. Y esa palabra será pronunciada cuando llegue su hora. Cuando pensamos en el tiempo de Dios, la vida de José, hijo de Jacob, se convierte en una escuela completa de formación espiritual, paciencia, fe y restauración. Un joven con sueños grandes, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en una prisión egipcia durante años. ¿Dónde estaba Dios mientras José descendía desde la promesa hasta la oscuridad? ¿Dónde estaba el Señor cuando lo arrojaron al pozo? ¿Dónde estaba cuando Potifar lo condenó sin juicio? ¿Dónde estaba cuando el copero se olvidó de él por 2 años, después de prometer que intercedería ante Faraón? La respuesta es: Dios estaba en cada detalle. No lo libró del pozo, porque el pozo era parte del proceso. No lo sacó de la prisión antes de tiempo, porque la cárcel era la antesala del trono. El tiempo de espera de José no fue un castigo, fue una estrategia divina. En Génesis 41, el momento llega. Faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar.
De pronto, el copero recuerda a José, y en cuestión de horas, el que dormía en una celda oscura es llamado ante el hombre más poderoso del mundo. Y allí, en ese instante exacto, se cumple el tiempo de Dios. José interpreta el sueño con sabiduría celestial, y Faraón lo nombra gobernador de todo Egipto. ¡Qué glorioso! El joven despreciado por sus hermanos, olvidado por hombres, injustamente tratado, fue exaltado en el tiempo perfecto de Dios. Y hay una lección tremenda aquí. Dios no solo cambia tu historia, también cambia el escenario entero para manifestar su propósito. José no solo fue vindicado, fue promovido, no solo fue liberado, fue empoderado y no solo fue honrado, fue usado para preservar la vida de millones, incluyendo a los que lo traicionaron. Todo eso ocurrió porque esperó el tiempo de Dios. Y lo más conmovedor es lo que dice José cuando se reencuentra con sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. ¡Qué perspectiva tan celestial! José entendió que la espera, la injusticia, el abandono, todo era parte del reloj divino, un plan más grande que su dolor, una misión mayor que su herida. Tal vez tú también estás viviendo años en los que nada tiene sentido. Has sido herido, olvidado, incluso acusado sin razón. Pero escúchame bien, el tiempo de Dios aún no ha llegado a su fin. Él sigue escribiendo tu historia. Y cuando todo esté listo, la prisión se abrirá, el trono te llamará y tu propósito será revelado. No desesperes por la lentitud del calendario. Dios no se retrasa. Él solo está alineando las piezas invisibles para hacer de tu historia un testimonio vivo de su fidelidad. Y cuando ese día llegue como José, mirarás hacia atrás y dirás, todo valió la pena, porque Dios lo hizo en su tiempo. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban llenos de asombro, esperanza y al mismo tiempo de incertidumbre. Su maestro había vencido la muerte, pero ahora iba a ascender al cielo. ¿Qué seguiría? ¿Cuál sería el siguiente paso para esa pequeña comunidad de seguidores que apenas empezaba a comprender la magnitud del reino? Jesús, antes de partir, les da una instrucción crucial. No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Hechos 1:4. Aquí está la palabra clave. Esperen, no actúen aún, no se adelanten, no salgan a predicar todavía. Esperen el tiempo del Padre. Para muchos, esperar parece una pérdida, especialmente cuando uno está emocionado, listo para actuar, lleno de visión. Pero Jesús sabía que sin el Espíritu Santo, sus discípulos no podrían hacer nada eficaz. El poder no estaba en su entusiasmo, sino en la presencia de Dios. Entonces, ellos obedecieron. Se reunieron en un aposento alto y durante 10 días oraron, buscaron, se unieron y esperaron. 10 días. Parece poco en comparación con los años que esperaron otros personajes bíblicos. Pero esos 10 días fueron vitales. Fueron días de limpieza, unidad, humillación y alineamiento espiritual. Y entonces, en el día exacto de Pentecostés, el tiempo señalado por el Padre, el cielo se abrió. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. No ocurrió el primer día de oración, no el segundo, ni siquiera el 9. Ocurrió el 10º día, el 50º desde la resurrección, el día de la fiesta judía de las primicias, el día en que Jerusalén estaba llena de peregrinos de muchas naciones. El día perfecto para que el poder de Dios se manifestara de forma pública, internacional y profética. Y eso no fue casualidad, fue el tiempo exacto de Dios. Ese día Pedro, el mismo que semanas antes había negado a Jesús, se levantó con autoridad y predicó, y 3,000 personas se convirtieron.
La iglesia nació con poder porque esperaron el tiempo del Espíritu. Esta historia nos enseña que el mover de Dios no puede forzarse. No viene por emoción ni por estrategias humanas. Viene cuando todo está listo en el cielo y en la tierra. Quizá tú también estás esperando un Pentecostés personal, un momento de desatar, de manifestación, de poder. Y sientes que ya estás listo, que has orado lo suficiente, que has hecho todo lo necesario. Pero el Espíritu te dice, solo un poco más. Aún no ha llegado mi hora. No te desesperes, sigue orando, sigue uniendo tu corazón con los que creen, sigue obedeciendo, porque cuando el tiempo perfecto de Dios llegue, el de repente del cielo irrumpirá y todo cambiará. El viento soplará, el fuego arderá y el poder que esperabas descenderá con gloria. Uno de los aspectos más impresionantes de la vida de Jesús es que siendo Dios hecho carne, no se apresuró en mostrar su gloria. No buscó oportunidades para brillar antes de tiempo. No permitió que las emociones o las necesidades humanas determinaran su ritmo. Jesús vivía completamente sujeto al tiempo del Padre. Desde el principio, esto fue evidente. En Lucas 2, cuando Jesús tenía 12 años, lo encontramos en el templo, maravillando a los doctores con su sabiduría. Sus padres, angustiados, lo buscan y él les responde: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Y sin embargo, luego de ese evento, no comenzó su ministerio. Volvió con sus padres y esperó otros 18 años antes de iniciar su obra pública. ¿Te imaginas? El Hijo de Dios esperando. ¿Quién de nosotros, con dones tan gloriosos, podría permanecer en silencio casi 2 décadas más? Pero Jesús sabía algo que muchos olvidamos. El poder sin el tiempo correcto puede convertirse en ruina. La gloria fuera de la voluntad del Padre no edifica, destruye. Por eso, Él no se movía por impulso, sino por dirección celestial. En Juan 7, sus propios hermanos lo instan a ir a Jerusalén y mostrarse al mundo. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Juan 7:3. Querían que Jesús actuara como una celebridad, que usara su poder para impresionar. Pero su respuesta fue firme: mi tiempo aún no ha llegado. Juan 7:6. ¡Qué frase tan poderosa! Jesús tenía claro que no había gloria verdadera fuera del tiempo de Dios. Esto nos enseña a discernir algo muy importante, que la oportunidad humana no siempre coincide con el calendario divino. A veces, las personas a nuestro alrededor nos empujan, nos dicen: hazlo ya, este es tu momento. Pero solo el Padre sabe cuándo es realmente el tiempo correcto para actuar. Jesús esperó hasta cumplir los 30 años para ser bautizado y comenzar su ministerio. Y cuando lo hizo, no se lanzó por ambición, sino porque el cielo se abrió y el Padre habló: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Cada paso de Jesús estuvo marcado por esta profunda conciencia del kairos divino, ese momento exacto donde cielo y tierra se alinean. Y así también debe ser con nosotros. Quizás tienes llamados, talentos, promesas, y sientes que ya es hora, que estás listo, que podrías hacer grandes cosas. Pero si Jesús esperó, tú también debes aprender a esperar. Esperar no es pasividad, es obediencia. Esperar no es debilidad, es fe madura. Porque el éxito sin propósito eterno es solo vanidad, pero lo que nace en el tiempo de Dios permanece y da fruto. Jesús vivió así y te invita a hacer lo mismo. Desde el Génesis hasta Malaquías, las Escrituras anuncian la venida de un Redentor, un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, un hijo de Abraham, un heredero de David, un siervo sufriente, un rey eterno. Los profetas hablaban, las generaciones esperaban,
Pero los siglos pasaban y el Mesías no llegaba. ¿Dónde estaba Dios durante esos silencios proféticos? ¿Qué ocurría mientras el pueblo sufría bajo imperios extranjeros, humillaciones y opresión? La respuesta divina aparece en una frase breve pero inmensamente poderosa del apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo, no antes, no después. En el momento exacto del calendario eterno, Dios envió a su Hijo al mundo. Muchos esperaban que el Mesías viniera en tiempos de esplendor, pero Dios eligió un momento de dominio romano, en una provincia oprimida, en una ciudad sin relevancia política, un momento en que no había profecía activa, no había templo glorioso, solo un remanente fiel y un clamor silencioso. Pero Dios ya lo había ordenado todo. El idioma griego era hablado en casi todo el mundo, permitiendo que el mensaje del Evangelio pudiera difundirse ampliamente. El Imperio Romano había construido caminos seguros y conexiones entre regiones lejanas, facilitando los viajes misioneros. El pueblo de Israel estaba espiritualmente hambriento, esperando una palabra del cielo tras 400 años de silencio profético desde Malaquías. Todo estaba dispuesto, y entonces, en Belén de Judea, en una noche sencilla pero eterna, el Verbo se hizo carne. El nacimiento de Jesús no fue improvisado. Fue orquestado con precisión celestial, cumpliendo cada profecía, cada señal, cada expectativa divina. Esto nos enseña algo monumental. Dios no trabaja con prisa, sino con propósito. El Mesías llegó cuando todo lo necesario, cultural, político, espiritual y proféticamente, estuvo alineado. Y ese mismo principio sigue vigente para cada una de sus promesas personales en nuestra vida. Hay bendiciones que no han llegado aún, no porque Dios se haya olvidado, sino porque la plenitud del tiempo aún no ha llegado. Dios no quiere solo cumplir promesas, quiere glorificarse en el cumplimiento. Por eso, si estás esperando algo que Dios te ha dicho, una palabra, una restauración, un llamado, un milagro, no desesperes. A lo largo de la historia, Él ha demostrado que nunca se retrasa. Él llega cuando su gloria será más evidente, cuando tu fe esté más madura, cuando tu entorno esté más preparado y cuando su nombre será más exaltado. Jesús llegó exactamente cuando tenía que llegar, y así también llegará tu promesa. El apóstol Pablo, uno de los siervos más entregados del Nuevo Testamento, experimentó revelaciones gloriosas, milagros poderosos y viajes misioneros que cambiaron la historia del cristianismo. Sin embargo, también vivió intensos momentos de debilidad, persecución y dolor. En 2 Corintios 12:7-9, Pablo revela un misterio profundamente personal. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. A causa de esto 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo oró, rogó, suplicó, no una, sino 3 veces. Y la respuesta de Dios no fue un milagro inmediato, no fue sanidad, fue una frase que retumba en la historia de la fe. Bástate mi gracia. Esta declaración lo cambia todo. Nos muestra que hay momentos en los que el tiempo perfecto de Dios no consiste en quitarnos el dolor, sino en enseñarnos a vivir por gracia mientras llega la plenitud del propósito. ¿Acaso Dios no podía sanar a Pablo de inmediato? ¿No podía quitarle ese aguijón, fuese una enfermedad, un ataque espiritual o una debilidad física? Por supuesto que podía, pero no lo hizo, porque estaba forjando en él algo más valioso que el alivio, una dependencia absoluta del poder divino.
Pablo era un hombre de acción, evangelizaba sin cesar, fundaba iglesias, debatía con sabios, escribía cartas inspiradas. Y sin embargo, Dios permitió que cargara con ese aguijón, para que nunca olvidara que la eficacia de su ministerio no dependía de su fuerza, sino del poder de Dios manifestado en medio de su fragilidad. Esto es crucial para nosotros hoy. Hay oraciones que aún no han sido respondidas, enfermedades que no han cedido, cargas que aún llevamos. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no lo ha quitado aún? La respuesta no siempre es todavía no, sino a veces no lo quitaré, porque a través de eso estoy perfeccionando mi obra en ti. El tiempo perfecto de Dios, en estos casos, no se mide por la desaparición del dolor, sino por la madurez espiritual que se alcanza al caminar con Él a pesar del dolor. Pablo no se volvió más débil por tener un aguijón. Se volvió más poderoso, más humilde, más lleno de gracia. Él mismo concluye con estas palabras: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ve 2 Corintios 12:9. Eso es fe madura. Fe que no exige milagros inmediatos, sino que descansa en el tiempo perfecto de Dios, aun cuando ese tiempo implique esperar o aceptar. Querido oyente, si hoy estás clamando por algo que aún no se ha movido, no asumas que Dios está en silencio. Tal vez su respuesta ya llegó en forma de gracia. Y tal vez lo que Él está haciendo en tu interior tiene más valor eterno que cualquier liberación momentánea. El tiempo de Dios es tan perfecto que incluso cuando no actúa como esperas, lo está haciendo mejor de lo que imaginas. La escena en el huerto de Getsemaní es una de las más conmovedoras de toda la Escritura. Jesús, sabiendo que la cruz estaba a horas de distancia, se retira con sus discípulos para orar. Él no se muestra como el Hijo invencible, sino como el Hijo obediente, profundamente humano, profundamente angustiado. Y tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Marcos 14, 33, 34. En ese lugar sagrado, Jesús se postra ante el Padre, y su oración refleja la tensión más íntima entre la voluntad humana y el plan eterno. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Aquí está el corazón del tiempo perfecto de Dios. Jesús sabía que podía clamar, que podía ser oído. Sabía que si lo deseaba, el Padre enviaría 12 legiones de ángeles para librarlo. Pero también sabía que el tiempo señalado no era de liberación, sino de redención. Getsemaní es el lugar donde se aprende a rendirse al tiempo del Padre, donde las emociones son reales, el dolor es profundo, pero la obediencia prevalece. Jesús sudó como grandes gotas de sangre. No fue una oración tranquila, fue un grito del alma: Padre, si hay otra forma. Pero la respuesta no fue cambiar el plan, sino fortalecer al Hijo para cumplirlo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22, 43. Esto nos enseña una verdad espiritual trascendental. Dios a veces no cambia el escenario, pero cambia tu corazón para enfrentarlo. En lugar de evitar la cruz, Jesús fue empoderado para abrazarla, porque el tiempo del Padre había llegado. Ese era el momento por el cual todo había sido preparado, el cumplimiento de siglos de profecía, el amanecer de la redención. Y Jesús no se resistió, no huyó, no negoció, se rindió, y por eso tú y yo hoy somos salvos. La lección de Getsemaní es clara. A veces el tiempo de Dios no será cómodo, será oscuro, será doloroso, pero también será fructífero, glorioso y eterno. Si Jesús no se adelantó, tú tampoco debes hacerlo. Si Él esperó y obedeció el reloj divino, nosotros también debemos hacerlo. Quizás tú estás en tu propio Getsemaní,
un lugar de decisiones difíciles, un lugar donde tu alma está triste, un lugar donde clamas, Señor, cambia esto. Y Dios responde, no cambiaré la situación, pero te fortaleceré para atravesarla. No temas ese lugar, allí es donde muere tu voluntad y nace el verdadero propósito. Y cuando se cumple el tiempo del Padre, la resurrección siempre llega. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Impulsivo, apasionado, lleno de entusiasmo, fue el primero en confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue también el que se atrevió a caminar sobre las aguas, el que quiso defender al Maestro con espada, el que decía estar dispuesto a morir por él. Pero en la noche más oscura, falló. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó conocerlo 3 veces, no una, no 2, sino 3 veces. Y no lo negó ante autoridades, sino ante una criada, ante gente común. Lo negó con palabras duras, con juramentos. Y entonces el gallo cantó. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. Aquí comenzó el desmoronamiento interior de un hombre que amaba a Jesús, pero que descubrió sus límites de forma dolorosa. Pedro se quebró. Muchos se habrían rendido en ese punto. Habrían dicho, Dios no me puede usar después de esto. Y de hecho, eso es lo que Pedro pensó. Después de la resurrección, volvió a pescar. Volvió a lo que conocía. Como si dijera, ya no califico, he perdido mi lugar. Pero Dios ya tenía marcado el tiempo de su restauración, y ese tiempo no llegó cuando Pedro lo pidió, sino cuando Jesús lo fue a buscar. En Juan 21, en la orilla del mar de Tiberias, Jesús resucitado se aparece a los discípulos que estaban pescando y hace algo sublime, los espera con un desayuno. Fuego, pan, peces, una escena íntima, cargada de gracia. Allí Jesús no reprende a Pedro, no le recuerda su error. Le hace una pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. Y Pedro, con el alma humillada, responde 3 veces que sí. Y por cada respuesta, Jesús le da un nuevo encargo. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¡Qué glorioso! Por cada negación, una restauración. Por cada error, una misión renovada. Y todo, en el tiempo perfecto de Dios. Jesús no restauró a Pedro cuando estaba aún en lágrimas, ni cuando se escondía de vergüenza. Lo hizo después de la cruz, después de la resurrección, cuando Pedro pudo comprender el poder de la gracia. Esto nos enseña que nuestros peores fracasos no cancelan el llamado, si estamos dispuestos a volver al fuego del Maestro. Pedro fue levantado cuando Dios lo quiso levantar, no antes, no después. Y desde allí se convirtió en la roca de la iglesia primitiva, predicó en Pentecostés con poder y lideró multitudes al arrepentimiento. Querido oyente, tal vez tú también has fallado. Has negado con tus actos al Jesús que amas. Has sentido que ya no calificas, que tu lugar se perdió. Pero te digo algo con autoridad espiritual. Si Dios restauró a Pedro, también puede restaurarte a ti. Y cuando llegue su tiempo, te buscará en la orilla de tu fracaso. Te mirará con amor y te dirá, ¿todavía me amas? Y si tu corazón dice, sí, entonces prepárate, porque tu historia aún no ha terminado. La historia de Esteban en el libro de Hechos es una de las más impactantes y desconcertantes del Nuevo Testamento. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, sabiduría y poder. Uno de los 7 elegidos para servir a la iglesia en Jerusalén. Predicaba con autoridad, discutía con sabios y hacía señales y prodigios entre el pueblo. Todo indicaba que su ministerio apenas comenzaba, pero de pronto
lo acusan falsamente, lo arrastran ante el Sanedrín y lo condenan. Y en Hechos 7, Esteban da uno de los discursos más gloriosos y completos de toda la Biblia. Un resumen del plan de Dios desde Abraham hasta Jesús, con una valentía que estremecía a sus oyentes. Pero ese mensaje no fue recibido con aplausos, fue recibido con furia. Entonces, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hechos 7:54. Y entonces Esteban, con los ojos espirituales abiertos, ve el cielo. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Mientras la tierra lo apedreaba, el cielo lo aplaudía. Mientras los hombres lo expulsaban, Jesús se ponía de pie para recibirlo. Porque sí, esa es la única vez en toda la Escritura donde se dice que Cristo no está sentado a la diestra del Padre, sino de pie, recibiendo a su testigo fiel. Humanamente, todo parecía un fracaso. ¿Cómo podía un hombre tan ungido morir tan temprano? ¿Cómo podía permitir Dios que su siervo fuera apedreado mientras predicaba? La respuesta está en entender el tiempo perfecto del cielo. La muerte de Esteban no fue una interrupción del plan, fue el punto de expansión. Porque después de su martirio, leemos en Hechos 8:1, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. La iglesia se dispersó, el evangelio salió de Jerusalén. Lo que parecía destrucción era en realidad expansión, y aún más impactante. Entre los que presenciaron y aprobaron la muerte de Esteban, estaba un joven fariseo llamado Saulo, el mismo que tiempo después sería derribado por Cristo en el camino a Damasco y se convertiría en Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Coincidencia? No. Tiempo perfecto de Dios. Esteban sembró su vida, y de esa sangre brotaron ministerios, viajes misioneros, cartas apostólicas y millones de vidas transformadas. Esto nos enseña que Dios a veces permite lo que no entendemos, para dar fruto que no imaginamos. Que el dolor que no tiene sentido hoy puede ser semilla para una cosecha que trascenderá generaciones. Si estás enfrentando una injusticia, una pérdida, una persecución, recuerda, Dios no ha perdido el control. Él está de pie, observando tu fidelidad. Y aunque no entiendas por qué estás pasando por eso, confía en que estás sembrando algo que dará fruto en el tiempo señalado. La historia no termina con una piedra, termina con un cielo abierto y un Cristo resucitado de pie. Saulo no era un hombre común. Era un fariseo, celoso de la ley, formado a los pies de Gamaliel, el teólogo más respetado de su tiempo. Un hombre brillante, culto, determinado, pero profundamente equivocado. Con sinceridad religiosa, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a los cristianos. Respaldado por el Sanedrín, respiraba amenazas y muerte, entrando casa por casa, arrestando a creyentes, sembrando miedo y división en la naciente iglesia. Humanamente parecía que nada ni nadie podía detener su odio. Era como un tren desbocado, y sin embargo, Dios ya tenía marcada la hora de su encuentro. En Hechos 9, mientras Saulo va camino a Damasco, con cartas de autorización para capturar creyentes, ocurre una irrupción divina sin aviso previo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:3. Dios no lo esperó en el templo, no lo persuadió con lógica, lo interceptó. Y allí, en el polvo, ciego por la gloria, Saulo escuchó una voz que rompió su sistema de creencias por completo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:4-5. ¡Qué momento tan perfecto y aterrador! Jesús no vino a destruirlo, vino a transformarlo.
porque aunque Saulo no lo sabía, ya había sido escogido desde antes de nacer para ser un vaso útil en las manos del Señor. La conversión de Saulo no fue resultado de una búsqueda espiritual lenta, ni de un cambio emocional progresivo. Fue el tiempo perfecto de Dios, que irrumpió en medio de su rebelión para revelarle su verdadera identidad. El mismo hombre que sembraba terror en los creyentes se convirtió en el mayor predicador del Evangelio. Y todo porque Dios actuó en el momento exacto. Imagina si Saulo se hubiera convertido unos meses antes. No habría sentido el peso de su error. No habría conocido la profundidad de la gracia. Imagina si se hubiera convertido después. Tal vez ya habría destruido demasiadas iglesias. Tal vez su corazón estaría endurecido para siempre. Pero no. Dios lo encontró justo en el punto de quiebre. Y esto nos enseña algo poderoso. Dios no se guía por lo que vemos, sino por lo que Él ha planeado. Y su tiempo no solo cambia direcciones, transforma destinos. Tal vez tú estás orando por alguien como Saulo, alguien duro, rebelde, violento, y crees que no cambiará. Pero escúchame bien, Dios tiene un momento marcado para el encuentro, y cuando llegue esa hora, no importarán los años de ceguera. La luz de Cristo será irresistible, la voz del cielo será inconfundible, y el perseguidor se volverá predicador. Porque Dios no solo transforma personas, transforma líneas del tiempo. ¿Estás dispuesto a creer en ese poder? A confiar en que, aun cuando todo parezca perdido, el reloj de Dios sigue corriendo con precisión eterna. Entre el último versículo de Malaquías y el primer capítulo de Mateo, hay un vacío aparente. 400 años donde no hubo profecía registrada, ni palabra directa del cielo. 4 siglos sin Isaías, sin Jeremías, sin Elías. Un silencio que, para muchos, parecía abandono. Un intervalo que tal vez hizo que más de uno pensara, ¿Dios se olvidó de nosotros? Pero ese silencio también fue parte del tiempo perfecto de Dios. Dios no estaba ausente. Estaba preparando el escenario con precisión sobrenatural. Durante esos 400 años se consolidó el idioma griego como lengua común en todo el Mediterráneo, facilitando la futura expansión del Evangelio. El Imperio Romano impuso un sistema de caminos, leyes y comunicación sin precedentes, creando condiciones ideales para que los apóstoles llevaran las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. El pueblo de Israel vivió bajo opresión extranjera, griegos, seleúcidas, romanos, lo cual acrecentó su anhelo por el Mesías. Se desarrollaron corrientes religiosas como los fariseos y saduceos, que aunque imperfectas, mantenían viva la expectativa de la redención. El cielo callaba, pero el cielo se movía, porque Dios no habla siempre, pero siempre obra, y lo hace en su calendario, no en el nuestro. Ese periodo de silencio nos deja una enseñanza vital. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. A veces, cuando Él guarda silencio, está diseñando algo tan glorioso que solo el tiempo podrá revelarlo. El pueblo no escuchaba profetas, pero el Mesías estaba por nacer. Las Escrituras no se actualizaban, pero el Verbo eterno estaba a punto de encarnarse. Y cuando llegó el día señalado, el cielo rompió el silencio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. No fue casualidad, no fue una decisión improvisada, fue el fruto maduro de un proceso divino invisible. Y así también actúa Dios en tu vida. Puede que estés en una temporada donde no oyes nada, no hay respuesta, no hay señal, no hay milagro, y sientes que Dios se ha callado. Pero eso no significa que ha dejado de trabajar. Él está preparando tu corazón, tu entorno, tus relaciones, tu carácter. Está ordenando los factores externos que ni siquiera ves. Y cuando todo esté alineado, hablará, actuará, irrumpirá con poder.
porque su silencio no es vacío, es anticipación. El silencio entre Malaquías y Mateo no fue pérdida, fue el telón bajado entre dos actos eternos, y cuando volvió a subir, apareció Jesús. ¿Puedes imaginar el tipo de revelación que viene después de un largo silencio en tu vida? Prepárate, porque cuando Dios vuelve a hablar, nunca es para lo mismo, es para algo nuevo, algo eterno, algo glorioso. En el corazón de cada creyente verdadero late una esperanza ardiente. Jesús volverá. Lo prometió con sus labios, lo confirmaron los ángeles en la ascensión y lo proclamaron los apóstoles con convicción inquebrantable. Pero esa promesa no viene con fecha. No hay un calendario humano que nos diga el día o la hora. Solo sabemos que llegará. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Aquí volvemos a encontrarnos con el principio eterno. El tiempo de Dios es perfecto, aunque no sea predecible. Y eso incluye el acontecimiento más glorioso que la tierra jamás presenciará, la segunda venida de Jesucristo. El ser humano moderno quiere inmediatez, quiere que todo suceda ya. Incluso en la fe, muchos se impacientan. ¿Por qué Jesús no ha regresado aún? ¿Por qué tanta demora? ¿No ve cómo está el mundo? Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ya nos advirtió de esa impaciencia. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. 2 Pedro 3:9. Ahí está la clave. Dios no tarda, Dios espera. Es paciencia, no descuido. Es gracia, no olvido. Él está esperando que más almas se arrepientan, que más personas escuchen el Evangelio, que más corazones se rindan, porque cuando Cristo regrese no habrá más tiempo, no habrá más oportunidad. Por eso Dios, en su infinito amor, estira el tiempo con misericordia, porque su deseo no es que perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras tanto, a nosotros se nos llama a vivir preparados. Jesús lo ilustró con parábolas. Las 10 vírgenes, donde solo 5 tenían aceite cuando llegó el esposo. El siervo fiel que, aunque su señor tardaba, seguía trabajando con diligencia. El amo que vino como ladrón en la noche, inesperadamente. Todas enseñan lo mismo. El tiempo de Dios no se predice, se espera con fidelidad. Hoy, más que nunca, el mundo se burla, duda, olvida, pero el cielo no ha olvidado. Dios ya tiene marcado el día exacto, la hora perfecta, el instante glorioso en que su Hijo atravesará los cielos con poder, y en ese momento el tiempo se detendrá. El reloj de la gracia habrá sonado por última vez, y todos sabrán que el que prometió ha cumplido. ¿Estás viviendo como quien espera? ¿Tu lámpara tiene aceite? ¿Tu corazón está despierto? Porque así como en Belén, casi nadie esperaba a Jesús en su primera venida, así también muchos hoy no lo esperan en su regreso. Pero tú y yo que creemos, vivimos para ese día. Cada acción, cada oración, cada decisión es una semilla en el reloj de Dios. Y cuando suene la trompeta, el tiempo perfecto del cielo se hará eterno. Porque los tiempos de Dios no solo son exactos, también son santos. A estas alturas del estudio, ya hemos visto cómo el tiempo de Dios marcó el destino de naciones, de reyes, de profetas, de discípulos y del mismo Hijo de Dios. Pero quizás, mientras escuchabas todo esto, te preguntabas, ¿y yo? ¿Y mi historia? ¿Acaso mi vida también tiene un tiempo señalado por Dios? La respuesta es sí, absolutamente sí. Cada etapa que estás viviendo, sí, incluso esta que no entiendes, forma parte de un plan que el Padre diseñó antes de que nacieras. Tu reloj no está desincronizado, solo está marcando el ritmo del cielo.
El sabio Salomón lo dijo con claridad en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Nada es accidental. Nada está fuera del control del Creador. Quizá tú estás ahora en un tiempo de poda, un tiempo en que Dios ha cortado cosas que pensabas permanentes, personas, oportunidades, estabilidad, y te preguntas, ¿por qué me quitó esto? Pero lo que hoy ves como pérdida, mañana sabrás que era preparación. Otros están en tiempo de siembra, orando, creyendo, dando pasos sin ver fruto, y se sienten agotados. Pero recuerda, la cosecha no es inmediata, y el labrador que siembra con fe siempre recogerá con gozo en el tiempo de Dios. Hay quienes están en su invierno espiritual, todo está seco, nada brota, el cielo parece mudo, pero incluso el invierno tiene su propósito. Las raíces se fortalecen en la oscuridad, y el árbol que no renuncia en el invierno florecerá con mayor fuerza en la primavera. Tu vida entera es una historia escrita por el dedo de Dios, y Él no escribe historias sin propósito. Lo que hoy no comprendes, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será plataforma. Lo que hoy parece silencio, mañana se convertirá en canción. Pero necesitas aprender a caminar con el reloj del cielo, no con el reloj del mundo. El mundo te dirá que vas tarde, que a tu edad ya deberías tener ciertas cosas, que ya pasó el momento. Pero Dios te dice, yo no te comparo con otros. Yo te estoy formando en mi tiempo, no en el suyo. David fue ungido joven, pero esperó años antes de ser rey. Moisés fue llamado a los 80 años. Sara fue madre en la vejez. Jesús comenzó su ministerio a los 30. Pablo pasó años en anonimato antes de predicar a las multitudes. Todos tenían un reloj en el cielo y lo obedecieron. ¿Y tú? Quizás este mensaje ha llegado justo cuando estabas por rendirte, cuando pensabas que Dios te había olvidado. Pero no, Dios nunca llega tarde, y hoy te está diciendo, confía, camina conmigo, mi tiempo es perfecto, y si esperas, verás mi gloria. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no es casualidad. Tú no estás aquí por accidente. Este mensaje no llegó a tus oídos solo porque estabas navegando por YouTube o buscando algo que te entretuviera. Llegó a ti porque el cielo quiso hablarte en este preciso momento. Y eso ya es una prueba de que el tiempo de Dios está operando activamente en tu vida. Muchos comienzan estos estudios, pocos llegan hasta el final. Y si tú estás entre los que permanecieron hasta aquí, es porque hay una semilla de perseverancia en ti, una señal de que Dios está levantando algo nuevo en tu interior. Te felicito, porque no todos tienen la valentía de sentarse ante un mensaje largo, profundo, confrontador. No todos tienen el corazón abierto para dejar que el Espíritu Santo les hable durante tanto tiempo. Pero tú lo hiciste, y ahora lo sabes. Dios no se ha olvidado de ti. Tu vida no está detenida, solo está siendo trabajada en el taller del cielo. El reloj de Dios no se mueve con ansiedad, se mueve con propósito. Hoy has escuchado de hombres y mujeres que también esperaron: Abraham, Moisés, José, Ana, Esther, David, Pedro, Pablo, Esteban y el mismo Jesús, que vivió sujeto al tiempo del Padre. Cada uno de ellos tuvo que vencer el silencio, la confusión, el miedo, la impaciencia, y cada uno, en su debido momento, vio la gloria de Dios manifestarse. Y ahora es tu turno. Tú también estás en esa lista. Tú también estás siendo formado. Y el tiempo perfecto para tu vida aún no ha terminado. Quizá estás esperando una respuesta, una sanidad, una restauración, una señal, un milagro, y el enemigo te ha susurrado que ya no tiene sentido seguir esperando. Pero escucha esta verdad con tu espíritu.
Dios no llega antes para que no creas que lo lograste tú. Dios no llega después para que no pienses que te ha olvidado. Dios llega cuando sabe que su gloria será completa y tu fe madura. El tiempo de Dios no siempre es cómodo. A veces pasa por la cruz, por el fuego, por la soledad, pero nunca pasa por el abandono, nunca pasa por la indiferencia, nunca pasa por la derrota. Dios está escribiendo una historia con tu nombre y cada capítulo tiene un tiempo asignado. Incluso este capítulo actual, aunque parezca oscuro, también tiene un propósito. Por eso, no desesperes, no te aceleres, no tomes decisiones por presión, no abortes procesos que aún no han madurado. Confía, ora, persevera, permanece, porque quien aprende a caminar al ritmo del cielo nunca se pierde el milagro, nunca llega tarde a su propósito. Un acto de fe. Ahora quiero invitarte a hacer algo especial, una señal secreta entre los que llegaron hasta aquí. Escribe en los comentarios la frase: esperaré en el tiempo de Dios, aunque mis ojos no entiendan. Hazlo como acto de entrega, como declaración espiritual, como pacto con tu fe. Esa frase será nuestra contraseña de fe, será tu marca personal ante el cielo y ante esta comunidad. Y créeme, cuando otros la lean, serán tocados, porque cada comentario es como una semilla que da fruto en otros corazones. ¿Por qué es importante que comentes, le des like y te suscribas? Porque esta no es solo una plataforma de videos, es un canal espiritual, un lugar donde personas de todas partes del mundo se conectan buscando dirección, consuelo, palabra viva. Cada vez que comentas, YouTube entiende que este mensaje tiene valor. Cada vez que das me gusta, haces que el algoritmo muestre este contenido a otras almas sedientas. Y cada vez que te suscribes, te unes a una comunidad que camina unida, esperando en el tiempo de Dios. ¿Ves lo importante que eres? Cuando compartes este video, no solo compartes contenido, compartes esperanza. Cuando invitas a alguien a escuchar, lo estás trayendo a una cita divina. No subestimes tu clic, no subestimes tu acción. Dios usa lo pequeño para hacerlo eterno, para los ya suscritos. Si tú ya eres parte de este canal, gracias. Gracias por ser parte de este ejército. Eres un testigo silencioso de lo que Dios está haciendo aquí. Tu constancia, tus comentarios, tus oraciones son parte de cada fruto que se cosecha. Dios te ha colocado aquí para crecer, para ser luz, para ser instrumento. No te desconectes. Sigue recibiendo palabra. Sigue caminando con nosotros. Sigue siendo parte del milagro. Una última invitación. Cuando este video termine, no lo cortes. No cierres la ventana de inmediato. Quédate en silencio durante unos minutos. Escucha la música final. Deja que ese momento sea tu Getsemaní personal. Deja que Dios hable en lo profundo de tu corazón. No digas nada, solo escucha, solo permanece. Porque a veces, después del mensaje, viene la voz. Dios no ha terminado contigo. De hecho, apenas está comenzando lo más glorioso. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por esperar. Gracias por confiar en el reloj de Dios. Y recuerda esta frase: cuando el tiempo de Dios llega, ni el infierno entero puede detener lo que el cielo ya ha decidido. Nos vemos en el próximo estudio. Pero por ahora, permanece en paz, permanece en Cristo y permanece en el tiempo perfecto del Padre. Shalom. Hasta pronto.